Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, de la guerra y del orden internacional. Esta noche con el tema Vientos de guerra en Europa, en tanto corolario del conflicto ruso-ucraniano. La guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva ya más de 2 años, es un conflicto complejo y multifacético que tiene sus raíces en la historia, la geopolítica y las tensiones étnicas, culturales en la región. La historia de Rusia y Ucrania están indefectiblemente entrelazadas por siglos, ya sea durante el Imperio Ruso o la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya desaparecida. En 2014, Rusia anexó la península de Crimea por la evidente salida al Mar Negro, que le supone acceso a las líneas de comunicación marítimas en el Mediterráneo, en tanto interés evidentemente geopolítico. Esto ocurrió después de protestas en Kiev que llevaron al derrocamiento del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych. Rusia justificó la anexión como una respuesta a la voluntad de la población de Crimea y como una forma de proteger a los rusos étnicos que vivían allí. Tras la anexión de Crimea surgieron tensiones en el este de Ucrania, donde hay una considerable población ruso parlante. Grupos separatistas prorrusos se levantaron en el Donetsk y Lugansk, proclamando repúblicas independientes y buscando unirse a Rusia en el marco de una evidente campaña secesionista por parte de Rusia y con ello debilitar a Ucrania. En un intento por resolver el conflicto en el este de Ucrania, se alcanzaron los acuerdos de Minsk del 2014, esto como un breve repaso histórico. A instancias de Francia y Alemania, estos acuerdos buscaron un cese a las hostilidades, la retirada de armas pesadas, la liberación de prisioneros y reformas políticas en la región, aspectos que sin alcanzarse degeneraron en la operación militar especial, eufemismo utilizado por el presidente Putin para referirse a la invasión de Ucrania. El conflicto ha tenido un alto costo humano y económico para Ucrania y la región en general. A lo largo del mismo ha habido múltiples esfuerzos diplomáticos para resolverlo, incluidas negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, así como la participación de mediadores internacionales, como la Unión Europea y los Estados Unidos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado una solución y el conflicto continúa siendo una fuente de tensión regional, atizada por la incorporación de nuevos países en la OTAN y especialmente los aprestos bélicos de la OTAN, la intervención de Francia, Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos con apoyo militar y, por supuesto, económico. En el marco de la geoestrategia estadounidense para Eurasia, este asume su protagonismo como primera potencia mundial mediante la aprobación de la ayuda adicional económica, me refiero a Ucrania. De hecho, la Cámara de Representantes, como ya es público, aprobó un paquete de 95 mil millones de dólares para ayudar precisamente a Ucrania, Israel y a Taiwán, en el que la mayor parte, los 60 mil millones de dólares, irán a reforzar económica y militarmente a Ucrania. Asimismo, Francia hizo su parte. De hecho, Emmanuel Macron, su presidente, advirtió que Europa debe prepararse para la guerra si quiere la paz, tildando a Rusia, el presidente Putin, de adversaria que no se detendrá en Ucrania si derrota a las tropas de Kiev en el conflicto que dura ya 2 años. Macron suscitó polémica en febrero al decir que no podía descartar el despliegue de tropas terrestres en Ucrania. Ya, mil perdones, hubo un pequeño problema técnico y les decía que el presidente francés Macron suscitó polémica en febrero al decir que no podía descartar el despliegue de tropas francesas a territorio ucraniano, y muchos líderes tomaron distancia al respecto, mientras que otros, especialmente en el este de Europa, expresaron su apoyo. El concepto general es que si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reducirá a cero. Agregó pues que era importante que Europa no trazara líneas rojas, lo que daría una señal de debilidad al Kremlin y le animaría a seguir adelante con su invasión de Ucrania. Se negó a dar detalles sobre cómo podría ser un despliegue francés en Ucrania. Además señaló que Francia nunca iniciaría una ofensiva contra Rusia y que París no estaba en guerra con Moscú. No obstante, esta declaración ciertamente atiza el fuego ya existente en Europa del Este. Por su parte, David Cameron, ministro del Foreign Office de Inglaterra, mencionó que la victoria de Ucrania es vital para la seguridad estadounidense y europea. Y a renglón seguido, Moscú amenazó con bombardear cualquier instalación británica
o equipo militar inglés en territorio ucraniano, y más allá, si Kiev utiliza armas británicas para atacar Rusia. Estos últimos acontecimientos pudieran precipitar un conflicto de mayores proporciones, que es el tema que esta noche nos ocupa. Para analizar este importante tema se encuentra con nosotros el abogado Steven Espinosa Ortega, columnista del diario El Universo, abogado por la Universidad Internacional del Ecuador, con una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección por la Universidad de Rioja, España, y actualmente maestrante en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Pues bien, damos la más cordial bienvenida al abogado Steven Espinosa. Muchas gracias, estimado Timmy. Para mí es un honor estar esta noche contigo para conversar un poquito fuera de la comodidad de nuestro país, ¿no? Gracias, Steven. Y para entrar en materia, esperemos que no haya más interrupciones en el Zoom. ¿Cuál es tu lectura inicial de lo comentado en esta breve introducción del conflicto ruso-ucraniano? Bueno, quiero abordarlo tal vez un poco desde el ámbito de los derechos humanos. Uno de los fuertes eh, históricos, diríamos, de esta batalla por los derechos humanos ha sido mucho la protección del derecho humanitario. Personas que son las víctimas colaterales de este capricho o de los caprichos del poder, que se ven forzados a migrar, se ven forzados a desplazarse, a dejar su casa atrás, a renunciar, muchas veces incluso a un padre, a una familia, a un hogar, tener que dejar atrás lo que conozco para salir en precipitada carrera y muchas de las veces sin entender finalmente qué es lo que está pasando. Todo lo que pase a nivel de guerras, quiero un poco amplificar en la parte de guerras, siempre nos deja un sabor amargo, tal vez desde las personas per se, los adultos que entendemos, entre comillas, el funcionamiento del mundo, no se diga para los niños que tienen que salir en precipitada carrera dejando sus juguetes, sus conocidos, su familia, su hogar atrás y no entiende que mientras los adultos juegan a ser dioses, mientras los adultos juegan a jugar al ajedrez del tablero geopolítico, los niños aún están entendiendo cómo funciona el mundo. Entonces, este compromiso que debe haber por parte del Estado no tiene que reducirse únicamente a que si es que se activa el nuevo el gasoducto que conecta entre Rusia y Alemania directamente y ya no hay 2.000 millones de ingresos para Ucrania. No, el tema va mucho más allá. El tema no es poder. El tema es que esas personas que ostentan el poder, y llámese Ecuador, llámese Rusia, llámese Japón, están ahí porque la gente los puso ahí y porque confían y dan un voto de confianza a esa persona para que sepa conducir las riendas. Entonces, cuando se ven en un conflicto armado por caprichos históricos, étnicos, culturales, como queramos llamarlo, empieza esta divergencia y este sentido de no saber qué es lo que pasa alrededor. Entonces, más allá del entendimiento político, más allá del entendimiento geopolítico que pueda haber y toda la historia que evidentemente, como tú lo bien lo señalaste, empezó en el siglo entre el 9 y el 13, cuando había el Rus de Kiev y Ucrania históricamente ha sido un país dominado por potencias extranjeras, polacas, otomanas, austriacas, pero sobre todo rusas. Es una carga histórica que no tienen que o no deberían estar pagando hoy por hoy estas personas que son afectadas colateralmente por esta situación. Absolutamente. Steven, tú mencionabas, y lo hiciste bien, al referir el famoso tablero mundial de Brzezinski, y él lo refiere, allí mi siguiente pregunta. Brzezinski hablaba de la visión geoestratégica de los Estados Unidos, de Europa inclusive y de Rusia. La geoestratégica en tanto la gestión estratégica de los intereses geopolíticos de los estados. En este sentido, y desde la teoría de Brzezinski, ¿cuál consideras tú que sería esa visión geoestratégica de los Estados Unidos, de Europa y de Rusia inclusive, o con este conflicto? ¿Qué están buscando? ¿Cuál sería tu criterio? A ver, hay un tema
que lo puedo analizar tal vez desde un discurso que lo ha venido dando ya Putin a- al referirse o menospreciar tal vez incluso ciertas actitudes o ciertas partes de la cultura occidental. Evidentemente hay una resistencia, hay este sentimiento patriótico por parte, claro, patriótico te lo digo entre comillas, porque cuando pasa lo de Crimea, sale un discurso a decir que Crimea ha regresado a su lugar que siempre perteneció, que era Rusia y ta, 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 y genera este discurso un poco patriótico, intenta justificarse en el tema de la guerra por el otro lado. El mundo ve horrorizado lo que está pasando, Estados Unidos, Francia, no sé si es apresurado tal vez por parte de Macron haber dicho de que evidentemente si Rusia gana la guerra contra Ucrania, Europa debe estar preparado y debe estar listo para enfrentar una probable invasión rusa y todo este tema. Pero descabellado del todo no lo es, ¿no? O sea, no, si tú lo pones en perspectiva, totalmente descabellado no lo es, porque, vamos, Georgia ya están a puertas de tener un nuevo, una suerte con las protestas que últimamente se han estado dando, empieza a tener esta suerte o estos aires de lo que pasó ya en Ucrania con esta ley de reforma de extranjera, donde les amenazan que el 20%, que si las instituciones que reciben el 20% de flujo económico serán considerados como aportantes extranjeros y genera este malestar y se activan estas zonas prorrusas y podemos repetir lo que ya pasó en Ucrania y pasa a otro estado que es Georgia. No es descabellado pensarlo al final del día, ¿no? Y los intereses al final, ¿cuáles pueden llegar a ser? El rato que Ucrania se ve avalado, se ve apoyada por toda esta facción occidental, que la historia de Ucrania está, las protestas que se dieron por haberse salido o haberse, en el 2014, haberse salido del tema de la Unión Europea, genera este interés, porque para mi perspectiva, Ucrania está en las puertas de Rusia y a Rusia le incomoda tener la parte occidental en sus puertas sentado, porque vamos, el momento que se cierra este gasoducto desde Rusia a Alemania, genera pérdidas económicas, ya no tiene que, ya le va mermando ingresos, son 2.000 millones anuales aproximadamente lo que pierde Ucrania, sumado al hecho de que antes por Crimea, Rusia tenía que pagar un feedback anual para poder operar sus bases navales ahí. eh, Empieza a generar esta independencia económica no, no tanto independencia económica, sino este dejar de tener que estar pagando deudas. Evidentemente, todo el gas de Europa depende del gasoducto de Rusia. Un gran porcentaje, perdón, depende del gas ruso. Entonces, lo que se pone en juego aquí ya son intereses a niveles ya de materia energética. Efectivamente, tiene que ver con el ámbito económico y energético. Tú mencionabas las declaraciones del presidente Macron, yo te había mencionado las declaraciones de David Cameron, que al final del día lo que están haciendo es atizando el fuego en esta zona conflictiva. Pero para tratar de recordar un tanto lo sucedido, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte celebró la cumbre de Madrid en el año 2022. Y lo interesante de los puntos acordados en esta cumbre de España llama la atención, parecería que están apuntando a un apresto bélico sin precedentes. Y me voy a referir a los cuatro puntos establecidos en esta cumbre. El aumento, primero dijeron ellos, el aumento de tropas necesariamente de tropas en los países miembros de la OTAN, es decir, todos los países miembros de la OTAN, ahora son 32,
deberían incrementar su capacidad bélica y el número de hombres que vayan a fortalecer sus ejércitos. Fue el primer punto acordado en esta cumbre. El segundo punto, que Rusia sea observada como una amenaza directa, dejando de considerarse como aliado estratégico debido a sus decisiones respecto a la política exterior y especialmente a la guerra de Ucrania, declarada a Rusia como el enemigo público número uno. En el punto 3, ya en el análisis estratégico internacional de gran escala en Eurasia, que China sea considerada un desafío sistemático por sus abstenciones en el Consejo de Seguridad de la ONU para criticar la invasión rusa a Ucrania. Ya China ya entra también en este contexto geopolítico. Y el punto 4, que Turquía en su momento levante las restricciones para que Suecia y Finlandia se ingresen a la OTAN. De hecho, ya son miembros de la OTAN, ya se han configurado en los países 31 y 32. En este sentido, con estos puntos asumidos por Madrid, en el 22 que te decía, entendería yo que la OTAN ya venía haciendo sus aprestos bélicos de cara a las cosas que está diciendo el presidente francés y el premier británico David Cameron. ¿Cuál es tu criterio? Perdón, Timmy, se cortó, me podrías repetir lo que estábamos conversando? Se me Sí, interrumpió ante un todo, momentito. mil disculpas por la interrupción técnica. Una vez superada, pues resumimos con el programa. Gracias, Steven, por tu paciencia. Te decía que tras la invasión de Ucrania, la OTAN se reunió en una cumbre en Madrid en el año 2022. Ahí definieron cuatro aspectos importantísimos. El primero, brevemente, que los países miembros de la OTAN mejoraran sus capacidades defensivas, el incremento de personal militar en cada uno de los países miembros. Hoy ya son 32 países. El segundo punto fue declarar a Rusia como una amenaza potencial para Europa. Tres, también que China sea considerada en análisis respecto a su posición y por el espaldarazo que supone para Rusia, pues en el seno de las Naciones Unidas no descalificó la agresión y el ataque contra Ucrania. Y el punto cuatro, que se permita precisamente ingresar a Suecia y Finlandia en la OTAN, cosa que ya ha sucedido. Te decía que esos cuatro aspectos que se analizaron en el 2022 en Madrid ciertamente dejaban entrever la actitud de la Unión Europea y de la OTAN de cara a un posible conflicto con Rusia, que es lo que estaba diciendo el presidente Macron. Entonces, no es un tema de Macron exclusivamente, ya la OTAN venía preparando o haciendo sus aprestos bélicos y quería tu criterio en este sentido para analizar esta parte del conflicto que es la más compleja. Por supuesto, o sea, yo creo que va de la mano de la naturaleza de lo que es un conflicto armado, prever los posibles escenarios, sobre todo con situaciones que no conoces las posiciones tal vez que pueda llegar a afectar las decisiones del otro lado. No quiero decirlo como del enemigo, porque no entendería que no estamos en esta situación. Sin embargo, sí se respira esta zozobra, esta situación de que efectivamente Rusia tiene su arsenal bien puesto. O sea, no estamos hablando de que es un país pequeño, es un país poderoso a nivel económico y a nivel armamentista. eh, y tal vez es complejo leer a un presidente como lo es Putin. Recordemos que dentro de la situación de las tropas prorrusas, que había en esta situación cuando pasa lo de Crimea, sale sorprendentemente y tal vez a mi apreciación, muy suelto de huesos a decir que sí, que efectivamente ahí había ejército ruso y que ahí, y cuando regresan las tropas, les hacen todo y incluso una premiación por el retorno de Crimea, te da a entrever que es un tipo bastante complejo de tratar, un tipo que no sabes finalmente que está el todo por el todo, de que se está jugando todo por el todo, de que él quiere recuperar, quiere estar en Ucrania y ya no le suena desagradable meterse en Georgia y tal vez de aquí a mañana no le suene tampoco, no le suene mal invadir otro lugar. Me explico, e irse expandiendo y seguir metiéndose con esa situación. Y efectivamente va a tener que Europa ir
en miras de lo que finalmente puede pasar. La OTAN finalmente agrupa, amolda todo esto. No es para nadie desconocido que efectivamente tienen una cierta preferencia, si quiere decirlo así, por apoyar a Ucrania, etcétera, etcétera. Pero es justamente esto, ir preparando o poniendo miras a que tenemos que ver que esto no es una amenaza irreal o que no es algo que no pueda pasar. Se debe considerar que puede de aquí a mañana haber un conflicto con toda Europa y Rusia, ¿no? Y que esta situación del avance de Ucrania, de las amenazas, de justamente lo que tú decías al principio del programa de Cameron y la respuesta que da Ucrania, te deja entrever que a él tampoco le temblaría la mano meterse en un conflicto todavía mayor que puede desencadenar en algo muchísimo más complejo desde la parte desde la parte histórica, porque estamos enfrentándonos otra vez a aires de conflictos armados a nivel mundial. Y, y hay otra arista que sí me parece importante que desde el derecho humanitario debemos no perderle de vista, es este juego de que Rusia tiene o no le tiembla tampoco la mano en violar derechos humanos. O sea, yo creo o pensaría yo desde mi fuero muy interno, si yo fuera alguien que está enfrentando un conflicto armado, yo trazo ciertas líneas rojas que para mí son intopables, por mi formación académica, tal vez por incluso mi cultura occidental, pero las respuestas que veo, las situaciones de lo que está pasando en Ucrania, me deja entrever que no hay una línea roja trazada para el Kremlin. O sea, no hay algo que te diga hasta aquí yo puedo llegar, hasta aquí me permito jugar a la guerra y sigo avanzando y sigo amenazando y sigo poniendo y haciendo temblar el tablero mundial respecto a lo que mañana pueda hacer. Tal cual. El ministro de Defensa ruso anunció, y lo hizo esta semana, si mal no recuerdo, anunció, te decía, la organización de ejercicios para entrenarse en la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas, según había ordenado el presidente Putin. En respuesta precisamente a las declaraciones de dirigentes de potencias occidentales, Francia, Inglaterra, eh, es lo que tú estás diciendo, ellos realmente no están midiendo consecuencias y no pudieran medir consecuencias. ¿Cuál es tu lectura de las amenazas finalmente de Putin de cara precisamente a enfrentar las declaraciones del presidente de Francia y de Inglaterra, de la ayuda económica norteamericana? ¿Es simplemente un discurso de políticos enfrentados en la arena militar o el mundo tiene mucho de qué preocuparse? Mira, ay, perdón, tal vez te quiero, una parte de Oppenheimer, del libro de Oppenheimer, de la biografía de él, que hay una anécdota que decía que en los cálculos, cuando ellos probaban esta ojiva nuclear para la bomba, había una 0,001% de posibilidades que el hongo llegue a topar la capa atmosférica y se enciende todo el planeta y desaparezcamos. Y aquí lo gracioso, entre comillas gracioso, es que alguien se atrevió a prestar ese botón. Lo hicieron y la probaron. Había el riesgo, mínimo, pero lo había. Y alguien tuvo esa, ¿qué podría decir? Locura de aplastar el botón, sin embargo, sabiendo que había esta oportunidad. Si ese ha sido nuestro comportamiento humano, y aquí no quiero hacer una distinción si de rusos o de ucranianos o de americanos o británicos, si ya no ha sido nuestro comportamiento, de todas maneras, probar, porque ¿qué puede pasar? No me cabe la menor duda de que esto sí pueda trascender la amenaza de yo soy un político bravo y mira cómo estoy jugando con la bomba nuclear. O mira cómo estoy jugando con este armamento nuclear, porque no solo es Rusia, también lo ha hecho China, igual lo ha hecho Estados Unidos, sacan a relucir su armamento nuclear.
pero existe la posibilidad, y yo creo firmemente que sí existe la posibilidad de que alguien se atreva a utilizarlas y que no le importe el resultado, ¿no? Que finalmente se imponga este ánimo de mostrarse poderoso ante el mundo, de mostrarse que no te tiembla la mano y que lleguen a jugar a ser dioses con vidas ajenas, porque realmente esta situación de la guerra, más allá de todo análisis político, económico que podamos hacer, no debemos olvidarnos que todo detrás de esto hay una consecuencia humana. Hay cosas que se van a perder, hay vidas que se van a perder. Y yo sí percibo dentro de los discursos, por lo menos del Kremlin, que sí es un poco riesgoso de que sí hagan utilización de las armas nucleares y que debería haber un tema más de control, de saber de que aquí a mañana sí se puede ver afectado gran parte del planeta por estas muestras de poderío, ¿no? Correcto. ¿Cómo ves la respuesta de la comunidad internacional al conflicto ruso-ucraniano? Inclusive el sur global. Ya sabemos la posición norteamericana, sabemos la posición europea, están muy cercanos del conflicto, que están sufriendo las consecuencias económicas del apoyo a Ucrania. La posición del sur global, incluido Sudamérica, ¿cómo le ves tú, habida cuenta de que hay países que en alguna medida han dado cierto espaldarazo a la Rusia de Putin? Claro, a ver, tal vez hay algo que me marca y era un poquito lo que conversábamos fuera de pantalla. Latinoamérica en general tiene sus propios problemas, sus propios conflictos graves internos, lo cual tal vez al ciudadano común lo aleja del interés de la política internacional. Tal vez esta cultura de menos mal el mundo arde, por otro lado, no es mi problema. Sin embargo, las posiciones desde del lado de acá las veo bastante tibias, no es como que, bueno, no, la guerra, no, vamos un poco, intenten mediar, pero sigue siendo un juego de poderosos. Como te digo, Latinoamérica finalmente tiene sus propios traumas y pecados que resolver, ¿no? Y no, es muy tibia la respuesta, no es tan, tal vez no es, incluso el debate social cuando fue el clímax de la guerra, cuando recién inició, hubieron foros, hubieron discusiones, la gente un poco entendió el contexto histórico de esta guerra. Por ahí asomó uno que otro que le daba la razón de que Ucrania siempre tuvo que haber sido ruso, etcétera, etcétera, que los mayores, el 60% hablan ruso y no ucraniano, y que no sé cuánto. Pero más allá de ese debate no se ha llegado, ¿no? Y la posición también es bastante tibia, bastante somera, no le veo algo trascendental, como claro, una opinión como la de Macron, como la del ministro de Inglaterra, que evidentemente sí patea el tablero, ¿no? Sí te sacude y te dice, puede haber consecuencias. Finalmente, me da a pensar de que le da lo mismo lo que opine o no el Cono Sur, ¿no? Correcto. Bueno, ciertamente con lo que tú dices, se deja ver que América Latina, Sudamérica, en el contexto y en este tablero mundial, no tiene mucho que hacer o no tendría mucho que hacer. No obstante, Estados Unidos está a puertas de una elección presidencial. La posible llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ¿en qué medida cambiaría el escenario en Europa del Este? A ver, el tema de Donald Trump viene siendo un análisis bastante complejo, ¿no? Porque resulta que al principio yo te puedo decir que yo era una de las personas que creía de que al entrar al poder Donald Trump iba a empezar a patear cuánta guerra había y quería irse a meter y quería ir a decir que demostrar su poderío era un tema tal vez me percibía así un tema de egocentrismo,
Sin embargo, durante el tiempo de él, lo que más me sorprendió de sus gobiernos es que precisamente fue un poco minorando y calmando las aguas de guerra, ¿no? Iba intentando como que llegar al diálogo, empatizar tal vez con ciertas cosas. De hecho, la relación que tuvo Putin con Trump fue un poquito más coqueta, por decirlo de una manera, que la que actualmente tiene con Biden, ¿no? Entonces, tendríamos que ver finalmente cómo va abordando el tema, porque no es lo mismo cómo ha avanzado la situación y cómo se ha tensado esta situación alrededor de estos últimos años que cuando él estuvo, ¿no? Entonces, habría que ver la reacción. Donald Trump es otro líder político que, nos guste o no, decirlo, es un líder político, evidentemente, está muy probable que vuelva a ganar, pese a todos los escándalos que ha tenido, pese a que se le acusó del tema del Congreso de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Tiene una aceptación bastante interesante y te deja entrever de que el tipo tampoco no deja de ser un líder político, pero también tiene esta, no similitud, pero sí tal vez este aire de no saber a qué nos vamos a enfrentar, con qué nueva cosa puede salir mañana Donald Trump, que vuelva a patear el tablero político o vuelva. Entonces, tengo por el lado histórico o por el lado de la experiencia que lo vi un tipo bastante eh, centrado con los temas de guerra, de que intentaba como que manejar mejor la política de Estados Unidos, de no meterse tanto y de tener, como te digo, esta relación que tuvo media coqueta con Rusia, pero no sé, o sea, finalmente es un tipo tampoco que lo puedo leer y que yo te podría dar un estimado de que podría ser, porque es otra persona muy am, ilegible, puede tener un accionar al cual ninguno de nosotros nos esperábamos, ¿no? Efectivamente. Eh, ¿Cómo entenderías tú o cuáles serían las perspectivas, ya para ir cerrando el programa en respecto a tu tiempo, Steven, cuáles serían las perspectivas de una solución final al conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál crees que sea, luego de 2 años de conflictuar, de la intervención de los países de la OTAN, de los Estados Unidos, en definitiva, cómo dar punto final a este conflicto? Yo creo que, bueno, tal vez mi sentimiento propio, ¿no? Como te decía, mi formación académica me duele mucho ver lo que está pasando, de que sigamos rimando que guerra rima con tierra y que humano rima con tirano, ¿no? Me duele mucho pensar de que en pleno siglo XXI aún tenemos que explicar a nuestros hijos por qué hay personas que tienen que ir armadas a dispararse por un conflicto que ni siquiera les pertenece, sino que es porque tienen que la necesidad patriótica de defender o porque tienen que ir al frente de batalla porque les tocó así. Eh, yo creería, tal vez siendo utópico, muy utópico y romántico en lo que te voy a decir, Jimmy, yo pensaría que un raciocinio, razonar de mejor manera, de pensar que la política es para el servicio al pueblo, de que es para mejorar condiciones de vida, eh, necesariamente te lleva al diálogo, finalmente, ¿no? De sentarse y discutir qué es lo mejor para los países, qué es lo mejor para reducir estas tensiones y de que aquí a mañana no trascienda porque créeme que fuera terrible que en un 2025, 2026, ver dinamitada, bombardeada la Torre Eiffel, fuera surreal. O sea, algo que uno cree que ya después de lo que las lecciones que nos dejó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, uno dice ya hemos aprendido, pero evidentemente nos queda mucho por aprender. Desde el lado utópico te hablo y te digo que fuera lo mejor y ponerse a sentarse a discutir y tal vez, perdón, a conversarlo y hablarlo humanamente el tema.
el saldo de la guerra es sangriento, es un número muy elevado de personas muertas, de niños muertos, que en condiciones normales te diría, ya, o sea, tienen que sentarse a conversar. Pero como te digo, es un tema muy romántico mío, nada más. Y creo que los que pensamos en un mundo perfecto lo quisiéramos así. Sin embargo, ya sentándonos sobre la realidad, yo creo que ver cuáles son los objetivos finalmente estratégicos, los geopolíticos, tener tal vez una mejor lectura, una claridad respecto a más allá de la historia, más allá de su tema económico, qué es lo que busca, cuál es el alcance, entender cuál es la línea roja que se trazó Putin dentro de este conflicto, sería un muy buen punto de partida para empezar a buscar soluciones a algo que se va recrudeciendo cada vez más. Como te digo, este tema de lo que está pasando en Georgia y este olor nuevamente al Euro Milán que, que te deja pensar que podría terminar o bien en la renuncia del presidente de Georgia o bien en una invasión rusa. O sea, saber, y es algo que ahí tendríamos que tal vez analizarle cuál es la historia y cuál es el interés más allá de que hay grupos prorrusos en ese país, cuál es el interés, qué papel fundamental le juega a Rusia, tal vez estratégico en miras de invadir otros países europeos. ¿Qué le representa económicamente? Porque acá, ok, Ucrania, más allá del tema histórico, de que sí, de que pertenecían y que después de la caída de la Unión Soviética se independizaron y que debería ser ucraniano y bla, bla, bla. eh, Hay un tema atrás, ¿no? El tema de ya no pagar a Crimea, este FIT que estábamos hablando hace un rato, de percibir directamente con ese gasoducto. Se me va el nombre realmente de este gasoducto. Nord Stream, posiblemente mencionas tú. Perdóname. Nord Stream. El Nord Stream 2, exactamente. Que le ahorra tal vez 2.000 millones de dólares o son ganancias netas de 2.000 millones de dólares para Rusia. Yo no quisiera entender más allá cuál es la verdadera objetivo y tal vez a partir de ahí tengamos un punto más claro de partida respecto a una posible solución. Sin embargo, lo que yo veo con preocupación es de que esto no va mejorando, más bien va un poco agitándose más las aguas con un presidente ruso bastante fortalecido, bastante convencido de su verdad, eh, que, que, que sí preocupa, ¿no? Preocupa cuáles pueden ser las consecuencias. Y ahí sí, tal vez a Latinoamérica nos convenga un poco regresar a ver y decir, bueno, ¿qué está pasando allá y cómo nos va a afectar económica, política y tal vez bélicamente, ¿no? Claro, yo te mencionaba de las posibilidades de la terminación del conflicto. Muchos analistas han coincidido en plantear algunas opciones de terminación del conflicto. Una de ellas, si no recuerdo el nombre de quien planteó esto, es la posibilidad de congelar el conflicto, algo análogo a lo que sucedió con las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. El paralelo 38 permanece ahí, es un status quo, se ven cara a cara, hay un conflicto no resuelto, sin embargo es un conflicto congelado, algo análogo a esto se había pensado como un camino o mecanismo de solución al conflicto entre Rusia y Ucrania. También se habla de que finalmente Zelensky debería negociar con Rusia el 18 o 20% del territorio ya ocupado por parte de los rusos. No hay que olvidarse de eso. Realmente los ucranianos de este momento estarían en retirada hacia la retaguardia. Los rusos están avanzando. Esa es la realidad militar de este momento. Y te decía, ese 18 y 20% del territorio debería ser negociado finalmente en aras de que se alcance la paz. Y finalmente se hablaba también de la parte más compleja, de que las potencias, la Unión Europea, los Estados Unidos, sigan luchando a modo de una guerra de encargo, que sigan peleando hasta el último soldado ucraniano y de esta forma que Rusia finalmente sea el país vencedor. ¿Cuál creerías tú que sea el camino más rápido para solucionar este conflicto?
de cara precisamente a estas tres opciones que se plantean en algunos analistas europeos. Uy, ahí me la pones bastante difícil, ¿no? Porque, vamos, desde el tema del congelamiento, eh, recordemos que Rusia, ¿no? Es un país que autosustentable, que tiene ingresos económicos propios, que es importante y que tiene aliados gigantescos desde el lado asiático. Entonces, suponiendo un congelamiento, la mínima chispa va a poder encrudecer nuevamente la situación. Entonces, no sabría la reacción. Tal vez con otro gobierno, con otro presidente, se podría analizar de mejor manera esta opción, pero por lo pronto con Putin yo le veo bastante complejo el tema. Que Zelensky ceda este 18 o 20%, entendería que es aceptar tácitamente también una derrota, ¿no? Decir, bueno, me doy por vencido, llévate lo que me has ganado y paremos esta situación. Entonces hay que ver también un poquito el tema, eh, tal vez de egos patrióticos, decir, bueno, lo quieren hacer, quieren perder esa parte, que la gente de Ucrania, la gente que ya se ha matado por el conflicto, que tiene como resultado del conflicto pérdidas personales, ¿estarían de acuerdo con esta situación? No se va a recrudecer, no va a formar otra, que de aquí a mañana vuelva a haber otro conflicto que se rebelen contra este tema. Eh, esos panoramas que se deben un poco analizar. Desde el otro lado, seguir mandando a tropas tras tropa tras tropa hasta que uno de los dos caiga vencido, me parece que no es lo más certero, pero es lo que hasta ahorita han venido haciendo técnicamente. De hecho, antes de conectarnos un poco, estaba revisando esta última semana el avance ruso por el lado de Ucrania. Están intentando ser, y tal vez tú me puedas ilustrar de mejor manera en el tema de estrategias de guerra. Sin embargo, veo que están formando una suerte de tenaza dentro de un territorio para cerrarse. Sin embargo, lo que está un poco analizando era de que por qué no lo han hecho, qué está pasando, si es que Rusia está solo amenazando de hacerlo, está esperando el momento perfecto, o es que también se está empezando a quedar corto o analizando cuál es la estrategia de respuesta que pueda tener no solo Ucrania, sino sus aliados, ¿no? No, evidentemente, lo que llama la atención realmente es la resiliencia rusa. Económicamente no ha colapsado, tienen una economía que llama la atención. Este año se espera que Rusia tenga un crecimiento económico del más del 3%, contra todo pronóstico, considerando que están inmersos en un conflicto de estas características. Pero bueno, en todo caso, ya para ir cerrando el programa, Steven, el 9 de mayo para Rusia es importantísimo, porque ellos recuerdan el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Entonces entendería yo que este mes de mayo, los aprestos bélicos, más que los aprestos bélicos, la capacidad y la acción militar de la Federación Rusa será de mayor agresividad, porque quieren entregarle al presidente Putin en estas fechas una victoria quizás decisiva, o por lo menos victorias tácticas o operacionales. Hola, se le colgó Que para... parece que perdimos a Steven. ¿No? Ahí está. Steven, ¿me escuchas? Sí. Este, Steven, ¿me escuchas? Sí, se te interrumpió, Hemos, querido. sí, hemos tenido algunos problemas con el Zoom esta noche. En todo caso, Steven decía, el 9 de mayo supone para Rusia una fecha especial, aniversaria, cuando la Unión Soviética se impuso finalmente sobre la Alemania nazi en el año 1945. Quizás está esperando al presidente Putin y la estrategia militar tenga que ver con entregarle a él excelentes noticias, triunfos militares contra Ucrania, y darle pues una respuesta adecuada de lo que está esperando el presidente, que se ha visto fortalecido
y que su periodo de 6 años más arrancó precisamente esta semana. Steven, ¿nos tengas un mensaje final respecto a este conflicto? Ya para ir cerrando el programa. Sí, bueno, un poco lo que tú decías, percibo muy personalmente que hay que, tienen una ansia de alimentar un poco este ego presidencial al presidente ruso. De hecho, veía que esta semana llevaban trofeos de guerra que eran los vehículos militares y que los tienen al aire libre, exponiendo tal cual un museo en plena guerra. Man. O sea, este es el gran premio que trajimos. Entonces, lo que tú dices para el 9 de mayo, que es algo muy importante para ellos, no me llamaría para nada la atención que intenten festejar con más sangre, ¿no? Finalmente, es un poco para cerrar también y agradecerte, mi mensaje final siempre va a venir desde este clamor de no seguir matando inocentes, de no seguir destruyéndonos entre humanos, de que cambiemos lo que yo te decía hace un ratito atrás, ya debemos dejar de rimar a que la tierra rime con guerra y que el humano rime con tirano, ¿no? Ya tenemos que un poco empezar a plantearnos verdaderos problemas que sí están atrás, de que deberíamos aunar fuerzas para un poco combatir el tema del calentamiento global, porque de qué nos sirve ganar guerras y todo lo demás si de aquí a mañana vamos a estar con el agua hasta el cuello, ver cómo combatir problemas reales como es la desigualdad social, este tema de que en un lado reciben educación de $4,000 mensuales y del otro lado del mundo hay niños que aún siguen cargando bloques de ladrillos o siguen mutilados o sigue habiendo cosas que realmente deben ser nuestra prioridad y trascendencia y tal vez este llamado a los líderes políticos mundiales, el hecho de que estén ahí, el hecho de que puedan estar frente a potencias mundiales es porque tienen que aprovechar su historia, su potencia justamente para el pro, no solo de las personas que viven en esos países, sino para el pro de un mejor funcionamiento global, ¿no? Un poco de equidad y justicia social a nivel internacional y dejarnos ya de egocentrismos, de vanidades, de fronteras tal vez, y recordar que aquí los que pierden no somos ni siquiera nosotros, son las generaciones que vienen detrás nuestro, que nos van a pedir cuentas y no sabemos qué les vamos a responder. Bien, quiero agradecer al abogado Steven Espinosa por el honor de su presencia, por habernos ilustrado en un tema de tanta complejidad. Asimismo, deseo agradecer a los grupos que nos han permitido replicar este programa y que lo hacen desde Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, España y por supuesto el Ecuador. A ellos mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Buenas noches, un abrazo, Steven. Igual otro de esos para ti, Timmy. And we are American.